Buenos días, querida familia en Cristo de la Iglesia de Barrio Paz. Hoy estamos aquí reunidos para alabar, estudiar la palabra y engrandecer el nombre de nuestro Señor. Porque dice la Biblia, donde dos o tres están reunidos, aquí estoy yo en medio de ellos. Y los invito en esta mañana a reflexionar sobre unos versículos que encontramos en Romanos 9, 38 y 39. Los invito a compartirlos junto conmigo. Dice así: y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder es en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y porque tenemos fe en eso, hoy estamos reunidos para meditar su palabra, ¿sí? Los invito a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, Señor, porque tú eres Rey de Reyes, Señor, y tienes un plan divino para todos nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, por las bendiciones del día a día. Y hoy queremos engrandecer tu nombre, alabarte, Señor, y darte las gracias porque no lo merecíamos y un día tú entregaste a tu Hijo unigénito, Señor, para morir en la cruz por nosotros. Señor, queremos bendecirte y alabarte porque tú eres el grande, Señor. Todo tu amor nos abraza, Señor, y nos protege día a día y no nos desamparas. Y es por eso que estamos aquí, para darte la gloria a ti, Señor. En nombre de Cristo, amén. Muy bien, a continuación vamos a escuchar unas alabanzas y luego seguiremos con el estudio de Marcos por el pastor Abel Oscar. Historia y es mi
aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Allí terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Allí terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Allí terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Muy buen día, gracias al Señor podemos nuevamente encontrarnos en este domingo, hacerlo por la mañana y quizás en una modalidad distinta debido a las restricciones, pero vamos a seguir con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Vamos a ver el tercer punto, el tercer mensaje sobre el Evangelio según San Marcos. Vimos que Jesús comienza su ministerio. Vamos a San Marcos, capítulo 1, verso 12. San Marcos
capítulo 1, verso 12, y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Sí, la expresión el reino de Dios es una expresión que en este Evangelio se encuentra 14 veces. O sea, el gobierno soberano de Dios en el corazón de los hombres que se someten a Dios por voluntad, por medio de su palabra, por medio de la invitación al Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido. Y vemos que el Señor Jesús fue al desierto y estuvo allí por 40 días. Y hoy nos vamos a ocupar, y el tema que vamos a tratar de desarrollar es la autoridad de Jesucristo sobre las tinieblas. La autoridad de Jesucristo sobre las tinieblas. Vemos en San Marcos, capítulo 1, y les invito a leer desde el versículo 21 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Dice que ni bien entró en la sinagoga, ni bien entró allí, el Señor comenzó su ministerio, habíamos visto, hablando en una sinagoga. Sin duda, dice que era el día de reposo, el día sábado, y al entrar era aquello que los religiosos, los sacerdotes encargados, administraban. A alguno se le ordenaba, se le elegía, se le pedía que leyeran las Escrituras. Y fue así que el Señor Jesús enseñaba, como dice el versículo 21. Entró a la sinagoga y enseñaba las Escrituras. Verso 22, fíjense, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Enseñaba con autoridad. Pero en el verso 23 encontramos esta palabrita tan corta. Pero el Señor enseñaba con autoridad, pero, aparece allí en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo dando voces. O sea, el tono de voz era elevado. Daba voces fuerte, diciendo,
¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Sé quién eres, el Santo de Dios. Vemos aquí dos extremos. Jesús predicaba el reino de Dios, que se ha acercado. Dijimos que en el Evangelio de Marcos es 14 veces mencionado, pero vemos el otro extremo, vemos la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Desde que Jesús llegó, desde que Jesús abrió su voz, empezó a leer, ellos, la potestad de la tiniebla, tenían que reconocer que el reino de Dios había llegado. Había llegado ese poder sobrenatural. Era el origen de ese poder, de ese mensaje con autoridad. Ahora, desde el principio, el poder sobrenatural del enemigo es hacer divisiones. Es la obra preferida de Satanás. Es aquel falso predicador. Es aquel que irrumpe. Como dice el verso 24, irrumpió diciendo, hizo una cosa para llamar la atención. Irrumpió diciendo. Es que Satanás actúa de esa manera. Llamando la atención, trata de hacer divisiones porque allí es donde él gana ventaja. Por eso, él trata de actuar de una manera muy astuta y empieza con pequeñas cosas para difundir, para disfrazar principios. Él quiere reinar, él quiere mostrar su autoridad. Es un predicador falso. Busca distraer, busca interrumpir la comunión, busca interrumpir cuando la obra de Cristo se está desarrollando. Él ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Pero Jesucristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Sí, y que dijo, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Sabes que Satanás no es omnipresente? Ahora, tenía cierto conocimiento. ¿Por qué? Porque le dice, Jesús Nazareno, eres el Santo de Dios. Sé quién eres. Es que sabes que él tiene conocimiento. Y si él había entendido el mensaje, la llegada de aquel con autoridad que venía, que traía ese mensaje de autoridad, como hemos leído al principio, predicando el reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido, era la hora donde Dios comenzaba por medio de Cristo su ministerio y el llamado al arrepentimiento por medio del Evangelio. Sí, pero dijimos que Satanás es conocedor, pero no es omnipotente. Ahora, ¿por qué actúa en distintos lados? Él tiene muchos demonios bajo sus órdenes que le sirven. Dice que Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Él no puede estar en todos lados, pero sí, a través de sus demonios, él está buscando en la vida de sus hijos una pequeña grieta, una pequeña falla para poner una cuña, para poder hacer su obra, para entrar. Y él se siente aquí y dice, has venido para destruirnos. Esa es la voz satánica, la voz de los demonios, que ven a Jesús, la autoridad, aquel que iba a venir, aquel que traía el reino de Dios. Has venido para destruirnos. Él tiene muchos demonios. Pero el verso 25 dice, pero Jesús le reprendió.
con palabras de autoridad. Cállate y sal. No dio un discurso prolongado. Voz de poder y de autoridad. Cállate. No hables más. Estás queriendo imponer que conoces, que sabes. Estás queriendo llamar y ser el centro de la atención. Estás queriendo predicar algo distinto a lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos mensajes distintos hay hoy? Que han dejado de largo, han dejado de lado la verdad de la palabra. Y vivimos en medio de una batalla donde Dios es el vencedor y el diablo está tratando de buscar confundir. Trata de imponer su voz, trata de imponer su conocimiento. Pero Cristo es el vencedor. Es Dios grande, es Dios fuerte, es el Dios que ha vencido, que ha triunfado y que triunfa. El victorioso, soberano, toda autoridad. Sí, palabras de autoridad. Pocas palabras. Cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Ahora, Efesios capítulo 6, verso 10 y 11, dice, fortaleceos, el apóstol San Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué nos dice el apóstol? ¿Qué nos recomienda el apóstol? Que tomemos fuerza en el Señor. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? Tomando vitaminas. Bueno, para nuestro cuerpo las vitaminas son buenas, pero la vitamina espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Por eso es tan importante que la palabra de Dios ocupe cada día en nuestra mente y en nuestro corazón el lugar que debe ocupar. Ahora, la Biblia nos habla de Dios, nos habla de la obra de Cristo, nos habla desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los eventos futuros. Ahora, muchos hablan de la Biblia y solamente hablan de la autoridad de Satanás, del poder de Satanás. Y hablan de Satanás y reprenden a Satanás y usan como que el tema central fuese Satanás. Y el tema de la Biblia, el tema central no es Satanás, sino la Biblia nos habla de la procedencia de Satanás y de la actividad que Satanás puede realizar en este tiempo y la orden que él da a aquellos que le sirven. Por eso dice, y repetíamos recién, 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él está rondando, él está buscando, él está tratando de hacer su actividad. Pero, ¿qué tienes con nosotros? Este hombre tenía un espíritu inmundo. Este hombre estaba en una situación difícil. Y aquello que estaba dentro de él dijo, ¿has venido para destruirnos? E inmediatamente trató de tomar el lugar de autoridad. Sé quién eres. Yo estoy hablando con conocimiento. Tú eres el Santo de Dios. Pero la palabra de autoridad fue la de Jesús. Cállate. Cállate y sal de él. Y ante la palabra de autoridad, Cristo es la autoridad. Él es Dios. Él es creador y sustentador de todas las cosas. Y todas las cosas por Él y en Él subsisten. Él es la autoridad. Es Dios grande. Es el Dios fuerte. Por eso quisiera ver en el capítulo 5 de San Marcos
capítulo 5 de San Marcos, que veamos algunos de los milagros que el Señor Jesús hizo. San Marcos capítulo 5, versículo 1, encontramos en nuestras Biblias el endemoniado de Gadareno. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron a los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Y todos se maravillaron. Vemos que antes de que el Señor Jesús llegue, dice que, verso primero, vinieron al otro lado del mar, en la región de los Gadarenos. Fíjense que el Señor venía cruzando en el mar, y si leemos en el final del capítulo anterior, el capítulo 4, del verso 35 al 41, vemos que Jesús calma la tempestad. Se produce la gran tempestad en la embarcación y Jesús tuvo que actuar y frenar el viento y el mar, y los discípulos quedaron realmente admirados de su autoridad, Y el Señor llega a tierra, ¿y qué pasa? Ahora, algunos comentaristas dicen que ya el demonio no quería que llegara, por eso la tormenta. No podemos argumentar, pero sabemos que luego que Jesús muestra su autoridad contra el mar, contra el viento, y está dándole una gran lección de fe a sus discípulos, llega a la tierra.
Y cuando él sale de la barca, ni bien pone su pie en tierra, vino a su encuentro de los sepulcros este hombre. Vino a su encuentro. Ahora, fíjense en que el Señor Jesús le permite que él se acerque y dice que cuando le vio a Jesús, se arrodilló ante Jesús. Jesús tuvo misericordia, le permitió, le escuchó, e inclusive Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Es que aquel que viene al encuentro de Jesús, quizás con una vida cargada de compromisos, pactos, situaciones difíciles, tristezas, pecado, una conciencia cargada, con cuánta necesidad Jesús en ese momento escuchó a este hombre. Vemos que realmente cómo vivía, cómo estaba, que se lastimaba con piedras, que ni las cadenas le podían tener. Era realmente algo terrible la vida de este hombre. Pero Jesús le mira con ternura. Jesús ve la miserable condición de este hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, Legión me llamo. Legión. ¿Saben que en Roma una legión de soldados estaba compuesta por 6.000 soldados? O sea, si el nombre que le daba a esta posesión demoníaca y el nombre que responde es legión, es porque eran muchos. Seguro. Ahora, fíjense qué triste posesión de este hombre. Moraba en sepulcros, le ataban con cadenas, se lastimaban con piedras. Nadie le podía dominar. Es que Satanás, el diablo, como sabemos también decir, es un amo que cuando toma posesión es muy cruel. Es muy cruel. ¿Sabe que generalmente no se presenta con un amo cruel? No se presenta con un látigo. No se presenta con cadenas a querernos atraer. Él se presenta como un paquete envuelto en un papel de regalo. Se presenta con una tentación y se presenta con un mensaje de libertad. Todo lo contrario. Si sos libre, ¿por qué no podés hacer esto? Si sos libre, ¿por qué no podés actuar así? Ah, es que Dios te quita la libertad y te dicen los amigos esto, vos porque perteneces a la iglesia, porque lees la Biblia, no podés ser libre, no podés decidir. Cuidado, cuidado porque viene con esa situación así, con un triste disfraz. Viene con un triste disfraz. Y vemos que Jesús actúa. Y los demonios le dicen, por favor, que no los envíe lejos. Y dice, ahí hay un acto de cerdos, déjanos. Y le rogaban los demonios a Jesús que le envíe a los cerdos. ¿Y Jesús qué hizo? Les dio permiso. Jesús les da permiso. Ellos no pueden actuar frente al Dios creador y sustentador, frente a Jesús Salvador, Dios hombre, sin su autoridad. Y dice que les dio permiso. Fíjense en verso 13. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, el pecado, Satanás, las ataduras, son llamados espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000. Y el acto se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. En el mar se ahogaron. Jesús les permitió, fueron allí, entraron en 2.000 cerdos. Los 2.000 cerdos hicieron una estampida por el despeñadero y cayeron al mar. Legión me llamo. Ese es el nombre. Esa fue la respuesta. Cuando el Maestro, cuando el Señor, cuando Dios le pregunta,
y dice que vienen los de la ciudad. Los que cuidaban los cerdos van a la ciudad y vienen a ver a ellos qué había sucedido. ¿Y qué pasa? Ven a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio, aquel que estaba en terrible situación, aquel que estaba en los sepulcros, que no le podían dominar con cadenas. ¿Cómo le ven? Ven que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Vieron algo que les impactó, que les estremeció, porque dice, y tuvieron miedo. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y fíjense en qué reacción triste en el versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos, de sus contornos, que se fuera de allí. Ahora, claro, habían perdido 2000 cerdos, pero no veían a un padre de familia, a un hombre poseído, que era un problema para la sociedad, para la autoridad, que no le podían manejar, no le podían ayudar, no había médico, no había psicólogo, no había tratamiento que pudiese actuar en él. Era una persona, pero más importaba el negocio, más importaban los cerdos. Y le dijeron a Jesús que se fuera. Pero ¿cuál fue la reacción de este hombre cuando Jesús entra en la barca para salir nuevamente? Pisó tierra, hizo esta obra de bien, ayudó a este gran necesitado y él dice, verso 18, quería estar con Jesús. Y Jesús le da esta orden que llega con frescura a nuestra vida y a nuestros principios como hijos de Dios hoy. Ve a tu casa, a los tuyos, primero a la familia, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él, ¿qué hizo? Obedeció. Fue y comenzó y publicó la gran comisión. A ti y a mí, a este endemoniado, a este hombre sacado de la miseria. Fue y contó. ¿Has contado tu experiencia? Quizás no estabas así, pero estabas triste, estabas sin Cristo, sin esperanza en este mundo. Estabas con el peso y la carga de una conciencia de pecado, de desobediencia, de lejanía de Dios. Pero allí estabas. Y el Señor tuvo misericordia de él. Y sin duda quiere tener misericordia de ti. Y antes que el tiempo nos siga corriendo, vamos al capítulo 9 de este evangelio que estamos estudiando, verso 14. Y Jesús sana a un muchacho endemoniado. Fíjense, estaba en el desierto y ya Satanás le tentó. Y hemos venido viendo cómo el demonio viene tratando y poniendo su mensaje y está mostrando su poder, su autoridad, queriendo llamar la atención, como lo hizo como con el Gadareno. Y dice, cuando llegó, verso 14 de Marcos 9, donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el momento oportuno, cuando los discípulos estaban en una situación no fácil. Recordemos que Jesús había estado, vemos en el capítulo anterior, en el monte de la transfiguración. Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra a sus discípulos en una situación no fácil. Siempre dispuesto a atender, a ayudar, y le preguntó
y le preguntó qué estaba pasando, qué estaba pasando. Este Dios está siempre atento a nuestras necesidades, está siempre atento para socorrernos, para actuar. Pero vemos que dice, y él respondió, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo una multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y él respondió y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba dando espumarajo. Y preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndolo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Al que cree, todo es posible. Vemos ese diálogo que Jesús tiene con este padre de este joven tan necesitado, al que cree. Ahora, en San Marcos 5, Jesús le dice a Jairo que Jairo le había pedido que abriera a su hija y pasó varias cosas hasta que Jesús llega a la casa. La niña de 12 años, ya todos la lloraban, y Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Señor, ayuda mi incredulidad, dijo este hombre. Y Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Y Jesús dio la palabra, y la niña se levantó. Ahora, si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 16, vemos Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y cuando se produce el terremoto y el carcelero se iba a matar, ellos le hablan de la esperanza de Jesús y le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y este hombre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús dijo, sal de él, mas no entre más. Palabra de autoridad de Jesús, no entre más. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? En San Juan 5:24, el Señor Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree, tiene vida eterna. No como la hija de Jairo, que sí Jesús la volvió a la vida, pero después murió. No como el hijo de la viuda de Naín. Vida eterna. El que en él cree
tiene vida eterna. Comenzamos en Marcos 1, cuando Jesús decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Saben? Es el mensaje de Jesús, que Él lo predicó y a través del tiempo tiene poder, tiene autoridad para todo aquel que está dispuesto a entender que Jesús tiene autoridad, que Jesús es la autoridad sobre las tinieblas, sobre este mundo. Satanás no tiene poder. Satanás ha venido para dividir, ha venido para confundir, ha venido a emitir mensajes confusos. Por eso cuánta gente está convencida que por tener una religión de herencia, por pertenecer a cierto grupo, por hacer ciertos ayunos o ciertas prácticas o ciertas ofrendas, va a tener una buena relación con Dios, va a tener la seguridad de la vida eterna con Él. Y el Señor dijo: solo el que oye y cree al que me envió y cree en la obra que hice en la cruz, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte eterna a vida eterna, de ser una criatura de Dios arruinada por el pecado, confundida, a ser un hijo de Dios, protegido, bendecido por Dios. Autoridad de Jesús sobre todo. Autoridad de Jesús sobre las tinieblas. Autoridad de Él. Qué hermoso estar en sus brazos. Y Él nos llama a escuchar. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Escuchar el mensaje de Él es lo mejor que nos puede pasar. ¿Has escuchado? ¿Has creído? ¿Te has arrepentido de todo tu corazón, de tus pecados, clamando a Él por el perdón y la bendición? Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere que entiendas que el reino de Dios se ha acercado y que la autoridad sobre las tinieblas y sobre el pecado es de Jesús. Jesús en la cruz venció a Satanás, venció al que tenía el imperio de la muerte, es al diablo. Él resucitó entre los muertos y porque Él vive, nosotros tenemos la seguridad de que viviremos con Él. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Señor, gracias. Te alabamos en esta hora porque tú eres un Dios maravilloso. Tú eres el Dios que has mostrado tu poder y tu autoridad desde el principio. Y Jesús derrotó al que tenía el imperio de la muerte allí en la cruz, dándonos vida a todo aquel que en Él cree y reconoce y se arrepiente y escucha el mensaje: arrepentíos, el reino de Dios ha acercado, el tiempo se ha cumplido. Señor, estamos viviendo tiempos muy difíciles que nos muestran que queda poco tiempo y el llamado es: venid hoy a mí todos los que estáis cargados por el pecado, trabajados por Satanás, arrepiéntanse. En ese mensaje glorioso. Gracias, Señor, por ese mensaje. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice cada familia, bendice cada vida de aquel que escucha. Y Señor, si no tiene este encuentro contigo, que hoy sea el día de bendición, entendiendo que tú le amas. Oramos con gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, el Señor cuide de ti, de tu familia, de la iglesia en esta semana. Un abrazo, bendiciones. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar
en el centro.